No hice yo todavía matemática discreta porque no me daba el horario, pero lo pensé así. Vamos tranqui, vamos tranqui. La parte de matemática es la de menos, ¿está bien? Lo que yo más necesito que entendamos bien es de qué se trata especificar, ¿está bien? Y vos, esa parte te la salteaste porque no me estás diciendo ni las constantes, ni las variables. Ahí con tanto, voy a compartir pantalla porque me falta eso. Entonces prestemos atención a eso también, ¿está bien? Y cuando toque, vamos a después a ver qué predicado ponemos en la postcondición. ¿Alguien más lo pensó un poquito? ¿Alguien más tiene algo para sugerir respecto de la especificación, pero completa? O sea, el tema de las constantes, las variables, la pre y la post. ¿Qué podemos poner? Bueno, X e Y, las variables en entera. Bueno, X e Y sí están dadas, ¿está bien? Podemos, si quieren, declarar como constantes de entrada que sean dos int. ¿Bien? ¿Y qué más necesitamos? Podemos también ponerlos como variables, pero bueno, dejémoslo como constantes. ¿Qué más? Declarar, que quedaría QR. declarar como si QR, R tendría que ser menor que el cociente, digamos. QR, vamos a usarlos para calcular resultados. Se puede poner así, QR, o se puede poner resto y cociente, como dice Ignacio. Cualquiera de las dos cosas está bien. En QR me parece que está bien porque es como muy estándar, ¿no? Como nombres para cociente y resto. Condición, Que X e Y son mayores que cero. X es mayor o igual a cero y Y es mayor a cero. está servida en bandeja en el enunciado, ¿no? Podemos ver claramente que esto es lo que sabemos sobre Y y sobre X. ¿Post condición? Yo ahí escribí en el chat, pero es un poco, creo que es un A poco ver, compleja y capaz que haya existe una forma una más. una sumatoria. Ok, pero ¿qué es esa sumatoria? ¿Qué resultado da esa sumatoria? ¿El cociente o el resto? La suma del resto más el valor, o sea, del cociente. O sea, Nicolás, yo lo que no entiendo ahí, por ejemplo, no está mencionado X en tu predicado, ¿no? No, lo Entonces, hice con variables diferentes. ¿y cuáles son las variables? Ahí es Q Y. ¿Y X? No, o sea, ¿usted se refiere a X sobre Y? Sí. Ah, no, bueno, en ese caso sería Q sobre Y. Ok, pero ¿qué me está dando? ¿El cociente o el resto eso que estás escribiendo ahí? La suma, o sea, es una división entera, o sea que estaría dando la suma entre el resto y el cociente. ¿Qué, No, qué número es? O sea, esta es la pregunta. ¿Qué número es esa sumatoria que vos escribiste? ¿Es el cociente o el resto? es la suma entre el resto, o sea, digamos, Acuérdate que tenemos dos resultados acá. Tenemos Q y tenemos R. ¿Está bien? Ah, bien. No, pensaba que había que hacerlo en un solo resultado. Yo había hecho como la suma entre el Bueno, resto y el no. No es un solo resultado. Son dos resultados. El cociente y el resto. ¿Está bien? Bien. Que de última, si queremos calcular un solo resultado, o calculamos el cociente, que sería div, o un solo resultado, que sería el resto, como si fuera mod. ¿Está bien? Eh, entonces, ahí los chicos Profe, están. Milton está escribiendo uno interesante, también que tiene que ver con cómo se relacionan de acuerdo al teorema del algoritmo de la división. Yo primero voy a escribir uno bien pavo, usando las cosas que conocemos, que es este de acá. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, como venimos trabajando, creo que este por ahí es la especificación más básica que podemos hacer.
no me acuerdo cómo se llama, si es el teorema de división entera o algo así, también podemos especificar usando lo que dice Milton. ¿Que cómo es? Milton dice que Q y R son el cociente y la división de dividir X por Y, quiere decir que Y entra Q veces en X, y después le falta un poquito para llegar a X, que eso sería el resto, pero además sabemos algo del resto, que es división euclidiana, gracias Rosendo. Será así, entonces. Que va de 0 menor o igual a ahí, o menor o igual a. O sea, que va de 0 ahí, digamos, el resto. Que tiene que ser menor. Ahí, ¿no? O a Q, no, a Y, claro. R no se puede pasar de Y, porque si se pasara, quiere decir que en realidad es un Q más, que yo puedo poner. Un Q es un poquito más grande. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo ni en una ni en otra de las especificaciones, ni en la otra de las especificaciones, tuvimos necesidad de recurrir a usar cuantificadores. ¿Está bien? No me puse a ver en profundidad, Nicolás, lo que hiciste vos, pero en principio que por lo menos lo que seguro falla es que estás calculando un solo resultado y tenemos que calcular dos, un cociente y un resto. Debe haber alguna forma de hacerlo con cuantificadores. Si querés te lo pensás y después lo vemos en algún momento. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya hemos visto varios ejemplos de especificación, ¿está bien? Y más adelante, bueno, les queda este como ejercicio. Más adelante les va a tocar hacer muchas más de estas. Así que también hay que agarrar práctica en ese tema. ¿Está bien? Bueno, ¿para qué nos sirven las especificaciones? Importante esto, ¿no? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿para qué sirve una especificación? ¿Nadie? Vamos a retomar, si quieren, la anotación general. Sirve una especificación. Para describir lo que hace el programa, para describir lo que tiene que hacer el programa. ¿Está bien? En cierta forma, para lo que el programa tiene que hacer si quiere resolver el problema especificado. ¿Está bien? Entonces, esta especificación me dice siguiente: para que un programa No tiene nada que ver ternas de Oare, profe, no. No. ¿eh? Ternas de Oare. No sé qué es eso, pero no. Lo que dice el título ahí. De jugar, ¿no? Para que el programa ese resuelva el problema especificado, debe suceder lo siguiente. Cada vez que yo ejecute el programa comenzando en un estado inicial que satisface la precondición E, debo terminar en un estado final que satisface la condición, la postcondición Q. ¿Bien? Eso es lo que me dice la especificación. Esto de acá me está afirmando eso. ¿Está bien? S debe satisfacer esta situación. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Todos los ejemplos que vimos sirven. ¿Está bien? Pero veamos otro ejemplo, algún otro ejemplito más.
súper sencillo. ¿Está bien? Que puede ser, por ejemplo, el siguiente. Supongamos que tenemos dos variables dadas x e y de tipo entero. Quiero intercambiar sus valores. ¿Se entiende? ¿Qué quiero hacer? Entonces hagamos la especificación. ¿Está bien? En este caso me dice que son variables, son var, tipo var. No vamos a tener constantes acá. Antes va a suceder, tengo que escribir alguna precondición. Voy a tener el programa S y vamos a tener una postcondición que va a ser Se cayó, ¿no? Sí, se le cayó. hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Se me cerró el navegador. Deme un segundito. Ah, y estoy conectado, aparezco conectado. Bueno, Sí, yo lo veo doble. ya se, Uno. se desconectará, calculo que se desconectará solo mágicamente ese otro franco. Ahí se fue. Quedé yo. Ahí va. Estábamos acá, vamos a sumar un poquito. Estaba preguntando cómo especificamos este problema. Tengo dos variables, x e y. Quiero intercambiar sus valores. ¿Cómo podemos especificar eso? ¿Alguna idea? Bien. Necesitamos, acá va a aparecer un elemento nuevo, que es el siguiente, es el que se llama variable de especificación. Necesitamos, en cierta forma, poder fijar los valores que mis variables van a tener antes de ejecutar el programa para poder usarlos en la postcondición. Entonces, para eso vamos a usar lo que se llaman variables de especificación, en este caso son A y B, que no son variables del programa. ¿También? Entonces estoy introduciendo un concepto nuevo que es el de variables de especificación. Enseguida voy a completar la definición de esto. ¿Está bien? Pero lo que hago acá es fijo los valores de x e y al inicio del programa, en el estado inicial, vamos a decir. ¿Está bien? Entonces, yo acá en el programa S, obviamente, van a pasar cosas que van a modificar x e y, pero A y B no pueden ser mencionadas, por supuesto. Y no existen, son solo del mundo de las especificaciones. Pero sí puedo mencionarlas en la postcondición y puedo hacer lo que dice Nicolás, es decir, bueno, yo al terminar de ejecutar este programa, me interesa que las variables ahora valgan. La que antes valía A, que valga B, y la que antes valía B, que valga A. ¿Está bien? Entonces, una variable de especificación son variables que uso solo en las anotaciones del programa para fijar determinados valores. ¿Está bien?
De nuevo, tampoco no son parte del lenguaje de programación, son parte del programa, no se declaran. Ni como const, ni como var, y no se usa. Bien. Entonces, ahora les pregunto yo, a ver, ¿qué programa me soluciona el problema especificado? ¿Está bien? ¿Me puede dar un programa que solucione este problema especificado? Programa, recordamos, es una sentencia, ¿no? ¿A alguien se le ocurre? Bien, entonces, ¿qué problema hay con el programa que acaba de pasar Ian Cruz en el chat? Que no hay que usar ahí ven el programa. Bien, acabamos de decir, hola, acabamos de decir, no se usan en el programa, ¿ok? El de Ignacio puede ser que ande, ahí está, o que lo puso ahí Ian Cruz. A ver, vamos a agarrar este que dice Ignacio. Esperen, primero, igual, vamos a poner este como, obviamente, dijimos, no se puede usar. Bien, entonces, este no. Este sí, pero el punto y coma no va al final, ¿está bien? Porque no estamos secuenciándolo con nada. Este anda. No hace falta, digamos, la especificación de tipos y eso. Estoy dando solo la sentencia, ¿está bien? Claro. ¿Qué programa ese? Después, si quieren, lo insertamos. De hecho, como para ser más preciso, vamos a hablar de la sentencia sola, ¿está bien? Y después la insertamos en este contexto, ¿está bien? Pero estamos hablando solo de ese, acá. ¿No? Una sentencia. ¿Una otra? ¿Un otro programa se le ocurre? Ian Cruz dice, necesitaría una tercera variable. Ok, también se puede hacer. De hecho, sí. La tendríamos que agregar en la declaración de variables. ¿Cómo lo hacemos? A ver. Ian Cruz, ya que te metiste en esa. Y claro, yo le puse Z, pero Ian Cruz le puso aux. Aux me gusta más. Bien. Y fíjate, Ian Cruz, ahí los puntos y comas sí hacen falta. Ahora sí estamos secuenciando 3 asignaciones que hacemos una después de la otra. Estamos guardando. Bien. Esto anda también. Fíjense que ¿qué estamos haciendo? Guardamos temporalmente el valor de X en una variable auxiliar. Después, entonces, el valor de X cuando lo escribamos, cuando le pongamos el valor de Y, igual no lo vamos a perder porque también lo teníamos en aux, y ese lo rescatamos y lo metemos en Y, y eso anda perfecto. ¿Está bien? Entonces, ambos programas, llamémoslo a este S1. Este lo vamos a llamar S1 y este lo vamos a llamar S2. Ambas sentencias funcionan. Esto quiere decir que vale lo siguiente, ¿está bien? Que valen las especificaciones. Esta de acá, introduciendo S1, déjenme poner S1 acá.
de acá, solo que le tengo que declarar la otra variable también, aux. La sentencia funciona, esto quiere decir que valen las especificaciones si yo reemplazo S por las sentencias correctas. ¿Bien? El reemplazo queda este de acá y este de acá. ¿Está bien? Entonces, en general, ¿qué sucede? En general, si yo tengo dos predicados, P y Q dados, y tengo un programa, una sentencia, S, puedo preguntarme si vale o no vale lo siguiente. ¿Sí? Puedo preguntarme si vale o no vale lo siguiente. Si vale P, S, Q. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir preguntarme si vale o no vale eso de ahí? Quiere decir preguntarme si vale que cada vez que empiezo de un estado inicial, bueno, por supuesto que si empiezo quiere decir que un estado inicial, que cumple P, al ejecutar S termino en un estado final que satisface Q. ¿Entiende eso? De hecho, vamos a escribir primero en lenguaje humano y después lo vamos a escribir en la notación formal. Si tengo dos predicados P y Q dados, si tengo una sentencia S dada, ¿está bien? Fíjense, ahora ya no estamos hablando más de especificaciones, porque está todo dado. Está dado P, Q, pero también está dado S. Puedo preguntarme si vale o no vale lo siguiente. Que cada vez empiezo de un estado inicial que cumple P, al ejecutar S termino en un estado final que satisface Q. Entonces, esta pregunta tiene respuesta sí o no, ¿está bien? True o false. O sea, es un predicado que puede valer o no. ¿Está bien? A este predicado lo llamamos terna de Hoare. ¿Está bien? Lo escribiremos de la siguiente manera. Entonces, yo siempre que escriba esto puedo preguntar, ¿vale o no vale? ¿Bien? Lo vamos a escribir PSQ o todo junto, si se quiere, en una sola línea. También muchas veces, para hacer más cortito, vamos a escribirlo así. PSQ. ¿Está bien? Entonces, veamos ejemplos de estos. Vale. Esta terna de acá, ¿vale?
perdón, aclaro que se llama terna. Que tiene tres componentes, ¿no? La pre, la sentencia, la post. Es tan simple como eso. Y se llama Hoare porque es el que lo inventó, ¿no? Entonces, ¿vale esta terna? Lo que yo me debo preguntar es, si empiezo en un estado que satisface al ejecutar ese término, en un estado que satisface U. Bien, y en este caso sí. Siempre. ¿Está bien? Vamos a ver otro ejemplito. El otro programita que hicimos recién. ¿Vale esta terna de acá? También, ¿está bien? Hicimos el programa. O sea, faltaría demostrarlo, ¿no? Pero a ojo, pinta de que sí. ¿Ven? Por ahora lo que estamos viendo es que estas cosas suceden a ojo. A ver, le pregunto con esta. Acuérdense que yo hago este programa. ¿Vale esta terna? No, No, dice Ignacio. se reemplaza el valor de X. ¿Qué piensa el resto? A ver. No vale. Luego, debe haber al menos un contraejemplo, ¿no? Un estado inicial satisface E, tal que, luego de ejecutar S, el estado final, no satisface U. Entonces, denme algún estado inicial que me sirva de contraejemplo. Me voy a pedir. Un contraejemplo de esto, ¿no? Supónganse que yo puedo tener un estado, a ver, voy a buscar un sigma por acá arriba, tengo que tener, o no, sí, al principio de la clase creo que hicimos. Me falta el sigma en el teclado. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Por ejemplo, sigma 0 puede ser aquel en el que x vale 17 e y vale. Acá encontrar contraejemplos es muy fácil, ¿no? Porque cualquier valores que yo le ponga distinto a x e y va a funcionar. ¿Ven? Entonces, esto vale p con a igual a 17 y b igual a 20. Bien, pero el estado final, ¿cuál sería acá? Sigma 1, si yo ejecuto, lo que voy a hacer es, fíjense, primero lo que tenía a x lo pierdo, lo piso con lo que tenía y, va a ser 20. Y después y le asigno x, pero x valía 20, que era el que valía y antes, va a quedar así. ¿Está bien? Entonces no vale q. Y debería valer, y debería ser igual a a, ¿está bien? Pero a es 17, así que no vale. Bien, entonces esa terna de Hoare
la que acabamos de definir acá, la vamos a usar para afirmar cosas que satisfacen los programas o no. ¿Está bien? Haremos bien. Entonces, en el práctico 5, a partir del ejercicio 4, ya empiezan a aparecer ternas de Hor y empieza a aparecer la pregunta de si valen o no valen. Me gustaría que le pegamos una mirada y la vayamos respondiendo desde ya. ¿Está bien? Entonces, primera pregunta. Fíjense que tengo esta terna de acá, ¿no? Ahora estamos usando notación de escribir todo en una sola línea. La pregunta es, ¿vale o no vale? Sí, es verdadera. Vale, ¿está bien? ¿Y cómo podemos justificar que vale en palabras? A ver. True siempre vale, dice Ignacio. Claro, exactamente. Siempre termina en un estado final que satisface true. ¿Está bien? Entonces, una observación que podemos hacer, si se quiere, es siempre vale la terna, sin importar ni siquiera la precondición y el programa, siempre vale la terna true. ¿Está bien? Igual, hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? ¿Qué puede suceder para que esta terna no valga? Hay una cosita medio, un truquito. Que la sentencia tenga un error, exactamente. No. Supongamos, Rosendo, que una sentencia es una sentencia, no puede ser un booleano. Una sentencia es un programa, ¿no? De los que vimos. Una asignación, un if, un do, una secuenciación de cosas, esas cosas. La sentencia tiene un error, claro. Entonces, siempre vale la terna PS true. Podemos ser un poquito más precisos y en todo caso decir, a ver, déjenme ver cómo lo tengo escrito acá. Siempre y cuando ese termine. ¿Está bien? O sea, no de error ni ni entre en ciclo infinito. O también ahí podría ser una división y que sea división por cero, ¿o no? Eso es error, ¿está bien? Claro. Puedo garantizar de que el programa no va a dar error y ni se va a quedar en un ciclo infinito. Esta terna siempre vale, porque lo que me exige la terna es que el estado final tiene que satisfacer true. Y cualquier estado final satisface true, así que no hay ningún problema. ¿Bien? Entonces, primera observación, esta de acá. La voy a llevar para abajo la observación. Vamos a ver este otro ejemplo de acá. A ver, ¿vale o no vale? Sí, ¿Qué vale? el producto cuadrado de cualquier número negativo va a ser siempre positivo. O sea, y si es cero, va a dar cero. Claro, ya que Leyes x es el matemáticas. cuadrado. Exactamente. Y el cuadrado de un número. Bien. Sabemos que el número es distinto de 100, pero la verdad que nos da bastante lo mismo, ¿no? Si el cuadrado,
si el número es distinto de 100. X al cuadrado de un número que siempre es mayor o igual que 0. ¿Está bien? A ver, algunas variaciones metamos acá. A ver, déjenme ver a ver si me interesa. Bueno. Supónganse que yo pongo esto. ¿Bien? Sí, También, ¿está bien? En realidad, no importa la precondición, la terna. Me vale, ni sin importar lo que yo ponga en esa precondición. A ver, algunas otras preguntitas más generales. ¿Vale esta terna de acá? Ah, esa es la que acabamos de ver, ¿está bien? Perdón. no, Esta de acá. ¿Vale? no, creo. Bueno, yo pienso que no. La postcondición es falsa, o sea, ¿Qué opina el resto? no importa, es como que la anula. Ok. Depende, igual. Me gustaría igual preguntar antes por esta. ¿Está bien? Vamos a dejar esta como una observación 3 y vamos primero a preguntar por esta. A ver, ¿qué pueden decir de esta? ¿Vale o no vale? ¿Qué dice? ¿Está bien? Recordemos. Me afirma que siempre que yo empiece de un estado que satisface E, que en este caso es false, ¿está bien? La precondición, termino en un estado que satisface Q. ¿Vale o no vale? Para mí vale, creo. Bien. Si no valiera, yo debería ser capaz de dar un contraejemplo. ¿Está bien? En un estado inicial que satisface false, tal que el estado final no satisface Q. ¿No? Tengo que encontrar un estado inicial que satisface false. No existe tal cosa. Así que la terna vale. En cierta forma, es como no es como, es exactamente. ¿Está bien? Es un rango vacío. ¿Está bien? Es una especie de rango vacío. Nada más que el para todo acá no lo hemos escrito. ¿Está bien? Pero yo lo que yo digo cuando estoy hablando de ternas de Jorge, diciendo para todo estado inicial que satisface tal cosa, el estado final debe satisfacer tal otra. ¿Está bien? Ese para todo estado inicial es un para todo de un rango vacío. No hace falta tenerlo claro formalmente, pero fíjense que, además, esto vale, esta terna vale. Importante, vamos a dejar sí, ¿está bien? Vamos a dejar el sí ahí para que quede claro que sí vale. Y vale independientemente del Q, ¿está bien? Entonces Q podría ser false. Entonces acá, vale, depende, ¿está bien? Si P es false, vale, ¿está bien? Si P no es false, debe haber algún estado inicial posible y por lo tanto la terna no vale.
¿Entiende? Entonces, esta terna de acá no siempre va a ser cierta. Observación 4, y con esto creo podemos ir terminando. Entonces, cerramos hoy con el tema de terna de Hall. Lo vamos a repasar la Yo clase que también lo viene. pensé como dice Tomás. Bueno, ¿No? yo también lo pensé como dice Tomás. Exactamente, sí, sí. Es una implicación también. Nada más que es importante entender que P no es que implica Q, sino que tiene que implicar Q, pero después de haber ejecutado el programa. ¿Se entiende? No es un P implica Q directo. Porque P vale para el estado inicial, pero Q tiene que valer para el estado final, no sobre el mismo estado que el estado inicial. O sea que el predicado que escribió Tomás no es del todo preciso. Igual vamos a ver ya cómo escribir un predicado que se parece bastante a eso la clase que viene. A ver, pensemos esta terna de acá. Pregunto, ¿vale o no vale? Bueno, esta también depende. Variable. Claro. Depende, está bien. Lo importante es que lo que hay que saber es que para cualquier estado inicial, porque fíjense que la precondición es true, entonces tengo cualquier estado inicial posible. Ejecutarlo me deja en un estado final que satisface Q. ¿Está bien? Muchas veces va a suceder, muchas veces no va a suceder. Bueno, con eso cerramos lo de hoy. Estuvo un poco teoricoso. La semana que viene vamos a retomar el tema y vamos a introducir algunos conceptos más de predicado y ya vamos a estar empezando a charlar sobre el tema de derivación de programas. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, voy deteniendo grabación.